falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Este acontecimiento habla acerca de aquel joven rico. Sí, de aquel joven rico. Bien. Ahora, les he citado todas estas escrituras, ¿sí? Y no les dije que fueran a ellas, porque sin duda algunos de ustedes las conocen, y aparte de esto, quiero avanzar en lo que es este estudio. El Señor Jesús toma su cruz y va caminando hacia el Gólgota, pero ya antes de eso, en varias ocasiones, el Señor Jesús había reiterado y había dicho: si alguno de ustedes quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que viene detrás de mí y no toma su cruz, no es digno de mí. No es digno de mí. Voy a darles una última escritura donde habla el Señor Jesús acerca de la cruz, y ahí sí quiero que vayamos. Marcos capítulo 8, verso 34. Lo tenemos. Bien. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra vez, ¿por qué el Señor Jesús tanta insistencia en que todo aquel que quiera seguir a Jesús o ser cristiano debe de tomar su cruz? El Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús tomó su cruz y caminó hacia el Gólgota. ¿Por qué el Señor Jesús tanta insistencia? ¿Qué significa? ¿Qué simbolismo? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué es lo que significa la cruz? ¿Han visto qué curioso, eh? ¿Han visto cómo están los cementerios? ¿Llenos de qué? Llenos de cruces. ¿Han visto las carreteras donde se accidenta alguien y muere? Por costumbre, ponen su cruz. ¿Sí? Qué curioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que simboliza la cruz? La cruz es un símbolo de muerte. ¿Sí? Y aquí es donde algunos que conocen y conocen algunas otras escrituras, los testigos de Jehová, ellos dicen: ¿cómo va a ser posible que los cristianos o algunos de ellos o los católicos tengan una cruz? Si la cruz es un símbolo de muerte, ¿cómo vas a tener tú en tu casa un instrumento en el cual murió alguien a quien tú amabas? Eso es lo que ellos dicen. Pero una cosa sí es cierta, que la cruz significa muerte. ¿Por qué el Señor Jesús manda? ¿Por qué habló y por qué nos dejó todas estas escrituras? Y nos dice, porque dice: y dijo a toda la gente. Ahora, a cada uno de los que estamos el día de hoy, Dios, el Señor Jesús, está hablándonos y nos dice también a nosotros y también a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos quieren venir detrás de Jesús? ¿Cuántos quieren seguirlo? ¿Sí? Entonces, dice, necesita llevar la cruz. ¿Para qué quiero la cruz? ¿Para qué es la cruz? La palabra cruz o la cruz debe llevarla el cristiano, pero no como
una cruz literal. Cargando una cruz como Jesús. No, el Señor Jesús está hablando simbólicamente. Que simbólicamente cada uno de nosotros debemos de tomar una cruz. Y que la cruz es para que cada uno de nosotros pueda morir. ¿Dónde? ¿Dónde debe morir? En la cruz. La resurrección, en aquel día cuando, ese día que todas las religiones y todos estamos esperando, en aquel día cuando el Señor venga con voz de arcángel y con trompeta de Dios, van a resucitar primero solamente los que hayan muerto en la cruz. Es decir, que si uno de nosotros dice que soy cristiano y no morí en la cruz, no hay resurrección. Solamente van a morir, van a resucitar los que mueran en la cruz. Por eso el Señor Jesús reiteradamente dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ahora vamos a ir entrando un poco en detalle. Vamos a entrar un poco en detalle. Porque es que hay personas a las cuales la palabra de la cruz les suena como de locos. Sí, miren, vayan, acompáñenme, primera de los Corintios. Primera de los Corintios. Capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. El Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo nos dice así. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, noten ustedes bien. Nosotros entendimos, creo yo, espero que hayamos entendido que todo cristiano tiene que cargar su cruz. ¿Sí? Espero que hayamos entendido que todo cristiano tiene que morir en la cruz. Espero que hayamos entendido que si no morimos en la cruz, no hay resurrección, no resucitamos. Que hayamos entendido que es un requisito que el Señor Jesús lo estableció. Que todo aquel que quiera seguirle tome su cruz. Bien, entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que, ¿quiénes son los que se pierden? ¿Los que se pierden son los que resucitan? Por supuesto que no. La palabra de la cruz es locura para todo aquel que no resucita en el día del Señor. Va a resucitar, pero va a ser después. ¿Sí? Ahora, esto cuando dice la palabra de la cruz, es decir, que aquellas personas que se pierden, el morir en la cruz, como Jesús murió, para ellos eso es locura. Están locos. ¿Cómo tengo que cambiar o por qué tengo que cambiar mi modo de ser? Así nací. Y en el Evangelio también se mueve esto. Hay personas que de alguna manera se comportan en casa de una manera que no deben de hacerlo. Se enojan muy fácil, gritan por todo. Estoy hablando de personas que conocen el Evangelio. Y cuando usted les dice, hey, amado hermano, usted debe de cambiar, debe de ser diferente, hay personas que se justifican y dicen, hermano, pero es que yo así soy. Hermano, no, eso es de locos. ¿Bien? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero ¿qué dice acerca del otro grupo? Pero a los que se salvan. Ahora, yo no sé si usted
pueda leerlo y contarse como uno de ellos. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para mí. Yo no sé si alguno pueda decirlo así, sino para nosotros es poder de Dios. ¿Sí? La palabra de la cruz, es decir, que cuando nosotros morimos en la cruz, es poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios. Bien, ¿qué tiene que ver el bautismo con la cruz? ¿Qué es lo que tiene que ver el bautismo con la cruz? ¿Qué relación tiene el bautismo con la cruz? Vamos a ver los Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Bien, Romanos capítulo 6, vamos a ver el verso 3. Ya lo tenemos. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Así dice. Note bien. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, con el propósito de a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. ¿Sí? Ahora, qué curioso, vean ustedes. Qué curioso. Dice, menciona primeramente, habla de dos cosas. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vean cómo primero menciona el bautismo. ¿Sí? Menciona primero, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, dijimos, y dice la Escritura, que tiene un simbolismo. ¿Sí? Que la persona que es bautizada en Cristo Jesús ha sido bautizada en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Jesús. ¿Sí? En la muerte de Jesús, bien. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Entendemos esto? ¿Qué es lo que se hace con un muerto? Se sepulta, ¿sí? La Escritura nos habla bien claro y dice que cuando cada uno de nosotros es bautizado, cuando es sepultado, dice, somos sepultados juntamente con Él, sepultados en el agua. Cuando la persona es bautizada, la persona es sumergida en el agua, y eso ejemplifica o simboliza que la persona ha sido sepultada, ¿sí? Con Jesús para muerte por el bautismo. Sí, por el bautismo. El bautismo significa que la persona que se bautiza ha sido sepultada juntamente con Jesús. Pero también dice el mismo verso, dice, con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria
Padre, así también nosotros, los que hemos sido bautizados, andemos en una vida nueva. Es decir, que la persona que se bautiza, desde de ahí para adelante, tiene que ser una persona diferente. Tiene que vivir una vida nueva. Si antes hacía no sé qué cosas que a Dios no le agradan, la persona tiene que cambiar. Yo no sé si están de acuerdo ustedes. Sí. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, miren, la persona se bautiza, pero cuando la persona se bautiza, dice la Escritura, y quiero que vayamos a verla, no se le quitan los malos deseos. Vamos a primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 3. Ya lo tenemos. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice que sí nos salva. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y aquí es donde nosotros tenemos el problema. ¿Sí? Tenemos el problema de que nosotros somos bautizados, ¿sí? Somos bautizados, pero no porque el hombre o la mujer sea bautizada, se le quitan los malos deseos o las inmundicias que él o ella pueda tener, ni tampoco su carácter, ¿sí? Su carácter o su manera de hablar o su manera de comportarse cambia de un día para otro. Dice: el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Aquí está lo interesante, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús el Cristo. ¿Qué dice? Sino que, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa? Cuando yo me voy a bautizar, el bautismo que esto corresponde me salva, sí me salva, pero dice que no quita mis malos deseos, no quita mis malos pensamientos, ¿sí? No me quita los deseos a veces malos que puedo tener yo, pero sí dice que sí me salva, pero dice que el bautismo es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora bien, esa palabra aspiración, como la aspiración, ¿cómo es que nosotros la entendemos? ¿Saben ustedes qué dice el diccionario? Un deseo intenso. La palabra aspiración es un deseo grande. Es decir, que la persona que ha tomado la decisión de bautizarse, ¿sí? De bautizarse, dice que el bautismo lo salva, ¿sí? Pero dice que el bautismo es como un deseo grande que la persona tiene de ahí para adelante tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, que la persona que se bautiza tiene que estar consciente, tiene que querer de veras cambiar, ser diferente, ¿sí? Debe de sentirlo, no es solamente me bautizo y ya. No, me voy a bautizar, sí me voy a bautizar, sé que los malos deseos y las cosas que tengo, que he venido arrastrando por todos los años de mi vida, no se me van a quitar de un día para otro, sé que tengo que luchar, pero yo quiero estar bien con Dios. Eso es importante, que cada uno de nosotros lo entendamos. ¿Sí? Sino como la aspiración. Yo no sé cuántos aspiran a tener una buena conciencia para con Dios. Un día estaremos delante de la presencia de Dios allá. ¿Sí? Estaremos delante de la presencia de Dios y dice la Escritura ahí en Apocalipsis, dice, y los libros van a ser abiertos.
Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hablamos o hacemos, todo está siendo escrito ahí en aquellos libros. En aquel día, ¿cómo estará nuestra conciencia para con Dios? Digo, ¿cómo estará nuestra conciencia? Ahora quiero pasar. Hemos leído hasta aquí, ¿no? Hemos leído hasta aquí. Para bautizarme tengo que arrepentirme. ¿Sí? No puedo ser bautizado sin arrepentimiento. Bien, me bautizo. Hemos leído hasta ahí. De ahí para adelante, del bautismo hacia adelante, tengo que tomar la cruz y seguir a Jesús. Tomar la cruz, negarme a mí mismo y seguir a Jesús. ¿La cruz para qué es? Para morir yo. ¿Sí? Para morir a mi pecado. El hombre pecador, aquellas cosas que tenía, tengo que morir ahí. Eso lo hemos entendido. Bien. Uno de los versos que hasta un niño no sabe, el verso más famoso. ¿Cuál es? San Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué es lo que este verso dice? Lo sabemos de memoria, ¿sí? Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero ver si lo entendemos. Por favor, acompáñenme. Vamos en la escritura. Quiero ver a ver si lo entendemos. Qué curioso, vean el verso 15 también. Capítulo 3, verso 15. Capítulo 3, verso 15 de San Juan, o del Juan, del apóstol Juan, como conocemos. Ya lo tenemos. Vean, capítulo 3, verso 15. Para que todo aquel que no le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 15 y el verso 16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero este versículo, si lo leemos así, nada más, parece un verso pues, de amor, ¿sí? Y así muchos de nosotros lo hemos entendido. Como un verso de un Dios, ciertamente, un Dios amoroso, pero hasta ahí Cristo Jesús te ama y está ahí. Pero vamos a leer un poquito más adelante. El verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído